En los 7 años efectivos que duró la carrera de Gloria Trevi, fueron incontables las chicas que hicieron audición para unirse al grupo. Tan solo en los 3 años que convivió con la Trevi y su representante, Aline Hernández vio desfilar a muchas jovencitas. ¿Unas 80? ¿100? Fácil. No, pero no todas entraban. Yo creo que es muy importante decir y aclarar que no todas lograban pasar, ¿me entiendes? A lo mejor vi muchas audicionar, muchas desfilar por la oficina, pero no todas se quedaban ahí. Pero de quedarse, de vivir, siempre fuimos casi las mismas. Estoy hablando que en la época en la que yo vivía con ellos, estaban Gloria, Mari, Sonia, Raquel, Ivette, Nelly, Katia, Gaby, Marlene, Andrea, y algunas que se me estén pasando. Cuando hizo los Trevi calendarios, la fotógrafa Maritza López llegó a contar hasta 12 y 14 adolescentes que acompañaban a Gloria y Sergio. Lo dijeron en mi casa y nos trajeron casi arrastrados. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero Al salir del país, Andrade redujo el número de chicas que lo acompañaban. Quería tener mayor capacidad de movilización sin perder el control. Las que estamos fue porque, como él dice, yo los elegí. O sea, por eso él por su cuenta mandó a las chilenas a su casa. Él por su cuenta mandó a otras niñas que no queremos mencionar porque no es justo que se les embarre si ellas han tenido la suerte de permanecer en el anonimato. A muchas otras niñas, o sea, éramos 17 al momento del libro, ¿no? Más o menos. Éramos 17 niñas. De esas 17, él eligió 10, 9, 10. O sea, 8 y Gloria y Mari. 8 y Gloria y Mari. Si sabes más cosas de ellos, es obvio que no te van a dejar ir porque las Como sueltas. una secta. O sea, como una mafia y eso. Mientras tú más información tengas de ellos, está en chino que te vayas. aunque les inventes que se muere tu mamá, lo que No les importa. algo van a hacer. Hasta donde se sabe, al final permanecieron en el grupo 9 mujeres. Una argentina de nombre Liliana Soledad Regueiro, las hermanas Katia, Carla y Carola de la Cuesta, Wendy Castelo, Karina Yapor, Sonia Ríos, Marlene Calderón, María Raquenel Portillo y Gloria de Los Ángeles Treviño. Al salir de México, ya todas ellas habían sufrido algún tipo de maltrato físico y psicológico. Las que permanecieron junto a Andrade aseguran que a partir de entonces los golpes y humillaciones aumentaron en frecuencia e intensidad. O sea, siempre fue todo horrible, ¿no? Pero a partir de que Sergio supo que estaba pasando lo de Aline y todo eso, y que estuvimos por todos lados ahí huyendo, Sergio se fue volviendo cada vez más loco, ¿no? Cuando la piedra de tu corazón no me vuelva a golpear, cuando tu presencia sin estar no pueda. Aproximadamente entre mayo de 1997 y abril de 1998, Andrade y sus acompañantes residieron en España. Primero ocuparon una casa en San Agustín de Guadalix, en los suburbios de Madrid. Luego una finca llamada Los Sauces, en Toledo. Y por último, vivieron en la finca Los Tres Caballos, ubicada en Málaga. Por ejemplo, en Guadalix, yo una vez que tuve un castigo en el que tenía que hacer ejercicio todo el día sin parar ni un segundo. Entonces ponían a gente a que me vigilara y tenía que contar 1, 2, 3. Y si yo en uno de esos segundos me paraba, lo tenían que anotar y ir a decirle a Sergio, se paró un segundo a las 3:15 y luego se paró 2 segundos a las 8:20. Entonces, pues obviamente a mí me iba súper mal, ¿verdad? Casi no comía, o sea, estaban los huesos. Luego fuimos a una finca en Los Sauces, o sea, un frío espantoso. Katia estaba todo el día en el jardín así congelándose. Estaba en España en pleno invierno, en diciembre, y Katia con un vestidito de tirantes y unas sandalias todo el día hasta la madrugada, haciendo el jardín, acarreando piedras. O sea,
Karina Yapor considera que los continuos y brutales abusos que padecían sus compañeras no se comparan con lo que ella pasó. Pero yo me acuerdo que si yo hacía alguna cosa mal, Sergio me empezaba a gritar que era una cualquiera, que era igual que Aline, cosas así, o sea, que yo ni siquiera comprendía la razón y se enfurecía conmigo. Yo sé que él tenía mucha rabia en contra de Aline porque Aline había logrado escaparse de ahí. Lo más difícil para Karina llegaría con el nacimiento de su hijo, Francisco Ariel. Karina Yapor ha contado que cuando Sergio Andrade supo que estaba embarazada, quiso que abortara. Para ello la mandó a una clínica de Houston, pero el embarazo ya estaba muy avanzado. Un error médico durante aquella revisión le hizo creer que su hijo sería mujer. Me dijeron que el embarazo estaba muy avanzado, que iba a ser muy riesgoso hacerme un aborto y que si me lo iba a practicar y estaba realmente decidida, tendría que ser a más tardar al día siguiente, si no ya no me lo iban a hacer. Eso me lo dijeron en una clínica, en las otras ya no, en la otra ya no, que ya no me podían hacer el aborto, que ya estaba muy avanzado y era mucho peligro. Además me dijeron que el sexo del bebé era femenino y yo ya tenía como aproximadamente 6 meses de embarazo, una cosa así. Por un tiempo Sergio estuvo en esa creencia y me dijo que yo debería de saber unas cosas, que íbamos a tener ese bebé, que ya no se había podido abortar, y me hizo una confesión, entre comillas. Me dijo que Sofía, una niña que yo siempre había creído que era sobrina de Gabriela, que ellos me habían dicho a mí que era hija de una hermana de Gabriela, en realidad era hija de Sergio y era hija de Sonia Ríos, y que él había hablado con Sonia lo mismo que estaba hablando, que iba a hablar en ese momento conmigo, que era que cuando Sofía estuviera grande iba a ser su pareja. Entonces me dijo, esa niña que tú tienes cuando crezca va a ser mi pareja, yo voy a tener relaciones sexuales con ella y tú lo tienes que aceptar. O sea, esa niña va a nacer, pero va a ser como si no fuera tu hija, va a ser una más del grupo. Estudios posteriores revelaron que en realidad Karina daría a luz a un varón. Sergio se sintió muy contrariado. La razón, a decir de Karina y otras ex integrantes del grupo, es que detestaba a los varones. Los maltratos para Karina se multiplicaron. Y cuando yo tuve a Francisco Ariel, mi sufrimiento era por 2. Y por ejemplo, el ver que a los 12 días de nacido, Francisco Ariel, Sergio lo golpeó. Lo golpeó presionando a Carola. O sea, ni siquiera por algo que yo había hecho, que yo era su mamá. Ni siquiera por presionarme a mí. Él lo que quería era presionar a Carola porque Carola no podía cargar unas piedras que muy grandes que él le había puesto a cargar a ella y llevarlas de un lado a otro, ni siquiera las podía levantar. La puso varios días a ensayar cómo levantarlas, y cuando logró levantarlas no se conformó con un paso, sino que le pedía más y más. Entonces obviamente Carola no podía la piedra y se le caía. Entonces por esa razón Sergio se molestó, mandó traer a mi hijo y lo empezó a golpear. Indigna mucho más que cualquier otra cosa sus declaraciones de que él siempre quiso a Francisco Ariel, cuando nunca jamás a mí me dijo o me dio una muestra de que lo quisiera. Si lo hubiera querido, no lo hubiera golpeado. Si lo hubiera querido, no me hubiera prohibido verlo, no me lo hubiera quitado, no me hubiera prohibido darle de comer, no lo hubiera dejado todo el día durante varias semanas llorando, empapado, con frío, alimentándolo con leche de vaca, de caja, recién nacido, leche de esas que metemos al refrigerador. Le hacían un biberón, que era aparte un frasco de especies vacío con una mamila adaptada como biberón, la mitad de esa leche de vaca y la mitad de agua. Obviamente eso no era alimento para el niño. El niño a los 7 meses pesaba 3 kilos y algo, o sea, una cosa nula, lo que pesa casi un bebé cuando nace. Pero ni los golpes, ni los trabajos forzados, ni la mala alimentación se comparaban con el dolor de saber que su hijo también estaba sufriendo. Y ni siquiera podía estar junto a él. Andrade solo la dejaba darle de comer y asearlo 2 veces al día.
Y para mí todas estas cosas fueron creando en mí el dolor más grande que nunca jamás haya tenido. Y es un dolor muy profundo. Es un dolor que yo creo que algún día Dios me lo va a poder quitar. Pero para mí es el más profundo de todos los dolores. Yo hasta hablarlo se me lastima. En los límites de su resistencia, un día a principios de 1998, Karina tomó valor e hizo un intento por regresar a su casa. Ya los sueños de fama y fortuna se habían convertido en una pesadilla insoportable. Le dijo a Sergio que no aguantaba más, que quería regresar a México y llevarse a su hijo. Como era previsible, él enfureció cuando trató de suavizar un poco la situación y mejoró temporalmente su trato hacia Karina. En esos días, ya había empezado el revuelo por la publicación del libro de Aline Hernández. Lo que menos quería Andrade era que las cosas se le salieran de control. En abril de 1998, Andrade, Gloria y Mari Boquitas viajaron a México. La Trevi se presentó en distintas entrevistas televisivas, negando lo que Aline contaba en La Gloria por el Infierno. Fue una especie de campaña de lavado de imagen la que llevó a cabo por esos días. El viaje de Sergio a México significó un respiro para las chicas que permanecieron en España. Una quedaba al mando y todas se vigilaban entre sí, pero de ninguna manera se comparaba con los golpes y los gritos de Sergio. En abril mismo, Andrade le pidió a Karina que se trasladara a Argentina. Allá se encontraba él. Como era menor de edad, Karina no pudo obtener el pasaporte para sacar a su hijo de España. Tuvo que dejarlo al cuidado de las hermanas Katia y Carola de la Cuesta. Durante año y medio no lo volvería a ver. Al regresar, los padres de Karina no perciben la advertencia que había en el libro de Aline Hernández. Su hija los visita y los tranquiliza. Los padres de Karina Yapor no quisieron ver en el libro La Gloria por el Infierno un aviso de lo que les esperaba. Fue una señal que prefirieron ignorar. Si acaso, una ligera inquietud sobrevoló a su alrededor cuando vieron la atención que casi todos los medios de comunicación daban al asunto. Les bastó una llamada de su hija para tranquilizarse. Karina se comunicó desde España. Les pidió que tuvieran calma, que todo lo que decía Aline era mentira, producto de la envidia y el resentimiento. Les aseguró que se encontraba bien, motivada, aprendiendo, visitando museos, estudiando, que se había inscrito en la Academia Musical Manuel de Falla, que estaba feliz. No les dijo a sus padres que ya eran abuelos. El escándalo provocado por el libro de Aline estaba en su apogeo cuando Karina viajó de Buenos Aires a Chihuahua en mayo de 1998. Karina cuenta en su libro Revelaciones que Sergio la instruyó para que tranquilizara a sus padres. Llegó sola y permaneció algunos días con su familia. Ahí pasó el Día de las Madres. Cuando se despidió para volver a sus presuntos estudios en España, los Yapor quedaron de lo más tranquilos. En efecto, Karina emprendió el viaje a España, pero no para estudiar, sino con el propósito de recoger a su hijo y llevarlo a Argentina. Las autoridades españolas no le permitieron la entrada. La razón: en su estancia anterior había rebasado el tiempo que podía permanecer como turista en aquel país. Tuvo que regresar a México. Karina supo que ahora Mari Boquitas era quien cuidaba a su hijo en España. Katia y Carola se habían ido a Argentina con Andrade. Karina tuvo que regresar a México. Se alojó durante un mes en la casa de Justina Sánchez, la madre de Sergio Andrade. Al mismo tiempo, Gloria Trevi continuaba con su campaña de lavado de imagen. O sea, de mí, di lo que quieras. Me vale, se me resbala. O sea, me da coraje porque siento yo que son personas que quieren engañar al público, engañar a la gente, a tratar de hacer amarillismo, que soy víctima de una guerra entre televisoras. ¿Sí? O sea, no hay muchas razones más para que hagan esto conmigo y con mi imagen. Pero cuando hablan de una persona a la que tú quieres, a la que tú aprecias, a la que tú respetas, cuando hablan mal de tu madre, cuando hablan mal de tus hermanos,
Cuando hablan mal de las personas que te han ayudado en la vida a ser alguien y a hacer algo, entonces sí es cuando uno le da coraje y ganas de partirse, ¿no? O sea, de decir, órale. En septiembre de 1998, Karina hizo una nueva visita a sus padres. El propósito era conseguir que los Yapor ratificaran la autorización para que Karina continuara preparándose al lado de Gloria y Sergio. Karina cuenta que le costó lágrimas y largas discusiones convencer a sus padres de que firmaran el nuevo documento. Puso todo su empeño en lograrlo. Tenía dos razones poderosas para hacerlo: el miedo a los castigos de Andrade y, sobre todo, el temor de no ver más a su hijo. Ante la resistencia de los Yapor, Gloria también viajó a Chihuahua para apoyar a Karina en su misión. Les dijo que no se preocuparan, que todo estaba bien, que no hicieran caso de chismes. Gloria les aseguró que la carta notariada era para defenderse de las calumnias de Aline. Finalmente, el 17 de septiembre, firmaron el documento ante el notario número 7 de Chihuahua. En él, los padres de Karina sostenían que su hija había sido tratada con respeto y dignidad. Aseguraban que la integridad física, mental y moral de la menor estaba a salvo. Además, los Yapor le manifestaban a Andrade el mismo afecto que se le tiene al maestro de un hijo. Y por si fuera poco, anotaban que su hija nunca había hecho nada contra su voluntad. Habrá quien se pregunte, ¿cómo pudieron firmar un documento así? A la distancia parece un acto de imperdonable ingenuidad. Quizá solo estando en sus zapatos podría comprenderse cabalmente por qué lo hicieron. Lo cierto es que cuando se destape la cloaca, los padres de las chicas involucradas en el escándalo también serán objeto de severos cuestionamientos por parte de la opinión pública. La escritora Guadalupe Loaesa fue admiradora de Gloria Trevi y aún refrenda su simpatía por ella. Aunque tiene una mirada crítica sobre el asunto, Loaesa también invita a reflexionar sobre el papel desempeñado por los padres de las jóvenes en esta historia. Digo, no voy a dar moralejas ni nada, pero yo creo que reflexiones sí. Yo creo que sí provoca reflexiones para los padres. Para los padres que se dejaron convencer de que sus hijas se fueran. Estamos hablando de niñas de 14, 15 años. Digo, es una irresponsabilidad sin límites. ¿Cómo podían creer en alguien como Andrade? Si Andrade se me apareciera en estos momentos, yo nunca le compraría un coche usado a Andrade, ¿me entiendes? Entonces tú comprenderás que cómo dejar a tu hija en manos de un personaje que a legua se ve tan siniestro y se ve tan turbio y se ve tan nefasto, representa todo lo que no quieres para tus hijos, es decir, la facilidad de estar con personas que no son convenientes, entre comillas. Entonces yo creo que para los padres es muy interesante, ojalá que se pusieran a reflexionar qué les pasó a estos padres que se dejaron convencer como alguien. ¿Había dinero de por medio? ¿Qué había? ¿Orgullo? ¿Qué había en esos padres? O cuando vemos a la madre de Gloria Trevi, que también quiere ser artista, tiene también su Gloria Trevi chiquita, ¿no? Que también es narcisa, que también busca las cámaras. Es muy triste. Yo creo que ahí te demuestra la falta de madurez, de responsabilidad, la trivialidad. Tendemos mucho a trivializar hoy por hoy, que podrías decir a chapear. Si lo quieres poner en palabras de todos los días, chapeamos. Hoy me iré de casa corriendo descalza. A continuación, en el recuento de los daños, Karina viaja a Buenos Aires y se entera de que su hijo fue abandonado en España. Una llamada les abre los ojos a los Yapor y les muestra la amarga realidad. Continuar su preparación al lado de Gloria y Sergio, Karina Yapor viajó a Argentina. Tenía la esperanza de que ya hubieran sacado a su hijo de España. No era así. Poco después la esperanza de Karina renació cuando supo que también Mari estaba por llegar a Argentina procedente de España. Supuso que traería consigo a Francisco Ariel, pero llegó sola. Karina dice que lo que sintió en ese momento fue peor que todo lo que hasta entonces había padecido. Andrade le explicó que Francisco Ariel se había enfermado
y que estaba en un hospital de Madrid, pero que no era nada grave. Le prometió que en cuanto se recuperara, irían a recogerlo. No fue así. Mari había dejado al niño en el hospital La Paz de Madrid. En vista de que pasaba el tiempo y nadie lo visitaba ni preguntaba por él, cuando se restableció, lo remitieron a la Casa de los Niños, un orfanatorio dependiente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Ingresó a ese lugar el 5 de agosto de 1998. Los únicos datos que se conocían eran que se llamaba Francisco Ariel Yapor Gómez y que era hijo de una chica mexicana de nombre Karina Alejandra. De la Casa de los Niños se pusieron en contacto con la Embajada Mexicana en España, que a su vez solicitó la búsqueda de la familia Yapor en México. La delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Chihuahua, Olivia Bañuelos, fue quien se puso en contacto con los padres de Karina y les dio la noticia. El 13 de octubre, a menos de un mes de la visita de su hija, la verdad se les vino encima a los Yapor, con toda su implacable contundencia, como una avalancha de lodo maloliente. Y ahí fue pues cuando de plano ya fue una cosa realmente infame para nosotros, porque hacía un mes, menos de un mes que nos habíamos reunido con Gloria y con Carla de la Cuesta en aquel momento, el 15 de septiembre. Menos de un mes después nos enteramos de la existencia del niño. Entonces fue algo, pues imagínese, totalmente, como quien dice, cuchillado por la espalda. Tal vez no haya palabras suficientes y precisas para describir lo que Miguel Yapor y Teresita Gómez sintieron. Palabras que expresen la zozobra de los meses interminables que siguieron. Tratemos de imaginar la inmensa lucha interna que debió desatarse en cada uno. ¿Qué fue más fuerte? ¿La rabia? ¿La tristeza? ¿El temor por su hija? ¿Los deseos de venganza? ¿El arrepentimiento? ¿El dolor? Miguel Yapor asegura que antes de pensar en revanchas o en acciones legales, su principal preocupación fue recuperar a su nieto, lograr su custodia y encontrar a Karina. Desde el 13 de octubre del 98 duramos todavía para poner la denuncia hasta el mes de marzo, me parece que es 24 o 27 del 99. Les dimos 6 meses sin hacer absolutamente nada. Aquí prácticamente la mamá, pues imagínense, volviéndose loca. Uno mismo, no le comentamos a ningún familiar, a nadie de esta situación. 6 meses. 6 meses son 180 días sin dormir prácticamente. Karina perdida, el niño retenido en una institución en Madrid, España. Y estas personas, o sea, Sergio Andrade y Gloria y ellos jamás devolvieron a Karina. Nosotros no quisimos hacerles daño. Nosotros, le vuelvo a repetir, aguantamos desde octubre 13 del 98 hasta marzo 24 o 27, si mal no recuerdo, del 99, sin hacer ningún movimiento de tipo legal. Simplemente queríamos a nuestra hija de regreso. Y no la devolvieron. Siguieron escondiéndose. A todo esto cabe preguntarse, ¿qué los hizo sujetos del engaño, la burla y la traición? ¿Fue su abrumadora ingenuidad? ¿La ambición de fama y fortuna para su hija? ¿Su falta de malicia? ¿La ignorancia? ¿Su absoluta buena fe? ¿O la pura habilidad y el dolo de Sergio y Gloria? Miguel Yapor se dice definitivamente arrepentido de haber confiado su hija a Gloria y Sergio, pero rechaza las críticas que cuestionan su papel como padre. Ha dicho, lo hice pensando en ella. No creo que nadie actúe para hacerle daño a sus hijos. A continuación, encuentro inesperado de la Trevi con periodistas. Dice que tiene nuevo disco, un novio italiano y que va a hacer una telenovela. Insiste, todo es una campaña de Televisión Azteca. El 1 de octubre de 1998, en un vuelo México-Miami-Buenos Aires, un grupo de periodistas mexicanos tuvo un encuentro inesperado con Gloria Trevi. Después de la publicación del libro La Gloria por el Infierno,
y de las entrevistas que dio en televisión para desmentir su contenido, Gloria volvió a esfumarse, dejando solo rumores. Y ahora ahí estaba, en clase turista, frente a frente con la prensa, sola, en pants y sudadera grises, pelo teñido de rubio y recogido en una gorra negra, risueña, sin maquillaje. Fue un encuentro que quizá ella hubiera preferido no tener. Sin embargo, tampoco se inmutó cuando la reconocieron los periodistas e improvisaron una breve conferencia de prensa. Dijo entonces que todos la habían traicionado, menos sus fans. Señaló a Rubén Aviña, a Aline Hernández, a Patti Chapoy y hasta a la fotógrafa Maritza López. Gloria le dijo a los periodistas que se dirigía a Miami a negociar con su disquera nuevos proyectos, que Emilio La Rosa le iba a producir una telenovela, que había grabado un nuevo disco en Italia, y que después de Miami volaría a Nueva York a encontrarse con su nuevo amor, un italiano de nombre Antonio. En realidad, Gloria se dirigía a Buenos Aires a reunirse con Sergio Andrade y demás integrantes del grupo. Encontramos a Sergio en Argentina. Ahí estuvimos como desde junio, julio hasta finales del año, hasta diciembre. Y ahí fue porque bueno, ya habíamos tenido que salir de España y ya no se podía volver uno a España porque ya la visa ya la teníamos vencida, o sea, ya no nos iban a permitir entrar. Entonces, no sé, yo creo él pensó en Argentina porque una de las muchachas del grupo era argentina, tenía familia en Argentina y él suponía que por eso nos podían ayudar, le podían ayudar. Entonces, nos fuimos ahí, él se contactó con la familia de esa muchacha, se llama Lilian. Gloria había pasado varios meses en México, intentando revertir el escándalo, dando entrevistas y asegurando que todo era una campaña de Televisión Azteca. Ironías de la vida. En el mismo vuelo, pero en clase premier, viajaban algunos directivos de la televisora de la Jusco. Aquel 1 de octubre fue el último encuentro de Gloria con la prensa. Solo se le volvería a ver hasta el día de su aprehensión, en enero del 2000. Durante más de un año no se sabría de ella más que rumores. El nombre de Karina Yapor aún era desconocido para el medio periodístico. Poco después de aquella charla de la Trevi con los periodistas, el 13 de octubre, los padres de Karina descubrirían la verdad sobre la relación de su hija con la cantante y su apoderado. Pero no fue sino hasta abril de 1999 que el asunto saltaría a las páginas de los periódicos. Esa parte de la historia, la que les costó la libertad a Sergio, Gloria y Mari, todavía se estaba gestando. En medio del escándalo, la inactividad y la vida a salto de mata, Sergio Andrade se volvió más irritable y violento. Porque Sergio cada vez empezó a trabajar menos, sobre todo cuando salió el libro de Aline, que nosotros huimos prácticamente del país. Él ya no tenía otra cosa que hacer, nos la pasábamos en las casas todo el día y su única ocupación mental era ver cómo nos ponía un castigo más doloroso cada vez, siempre. O sea, nada más estaba pensando y se le ocurrían nuevas cosas y más, y cada vez eran menos soportables todo ese tipo de situaciones. Gloria Trevi debe haber ganado mucho dinero en su breve pero espectacular carrera. Tan solo su contrato de exclusividad con Televisa osciló entre los 7 y los 8 millones de dólares. De estos, recibió 3 al momento de la firma. Pero, ¿cuánto generó la pura venta de cientos de miles de copias de sus discos? ¿Cuánto dejaron sus calendarios? ¿Cuánto obtuvo de los cientos de conciertos que ofreció dentro y fuera de México? ¿Y de sus películas? ¿Cuánto? Tal vez ni ella misma lo sepa. Era Sergio Andrade quien controlaba y administraba el dinero. Seguramente él tenía o tiene su propio dinero, pero ni con todos sus éxitos, ni en su mejor momento como arreglista, compositor y productor, ganó lo que Gloria. La misma madre de Gloria en algunas entrevistas ha preguntado por el dinero de su hija. Dice no haber visto ni un peso en todo este tiempo. De acuerdo con algunas declaraciones de quienes estuvieron dentro del grupo,
Andrade invertía en bienes raíces la mayor parte del dinero que ganaba con Gloria. Dejaba disponible lo mínimo necesario para mover esa exitosa empresa llamada Gloria Trevi. Gustaba de comer bien cuando se podía. Disfrutaba viajar, pero no era ostentoso. Contra lo que pudiera pensarse, no era vulgar tacañería lo que llevaba a Andrade a manejar así el dinero. Era más bien cierta idea de que la necesidad y la carencia hace más creativos a los artistas. Con frecuencia expresaba que el estómago lleno y la comodidad eran el peor enemigo de un artista. Decía que un compositor no podía escribir con honestidad y convicción de lo que no había vivido. Hay quienes aseguran que ese criterio lo aplicaba a Gloria Trevi. Como fuera, parece que al huir del escándalo provocado por el libro La Gloria por el Infierno, Andrade no calculó las complicaciones del conflicto ni esperó que se prolongara tanto. Por eso, y porque ya no percibían los mismos ingresos que antes, Andrade empezó a preocuparse, aunque no puede decirse que estuviera en la pobreza. Y no es que se haya quedado pobre, o sea, no era que se haya acabado el dinero, sino que él pensaba, yo creo él cayó en la cuenta pues de que era difícil estar manteniendo a tantas mujeres, a tantas muchachas. Entonces él empezó a pensar, es lo que yo pienso por lo que yo veía, que no podía estar gastando tanto en nosotros. O sea, él comía bien, si se le antojaba, si iba a un restaurante con Gloria, alquilaba autos, iba al cine, se compraba ropa, se compraba libros, o sea, todo bien, él vivía bien. Pero a nosotros nos empezó a racionar la comida, la ropa, todo. O sea, nada más se compraba ropa cuando era algo especial. Empezó a limitarnos mucho, hasta un momento en que sí, que dijo, un día nos reunió a todas y nos dijo que ya el dinero se estaba acabando. O sea, muy raro, así, él seguía comiendo bien, pero el dinero se estaba acabando, y que teníamos que encontrar una forma de generar dinero. En España, Andrade las puso, incluida Gloria, a pedir dinero en la calle, haciéndose pasar por turistas que habían extraviado sus pertenencias. Que les hiciéramos un cuento así larguísimo. Ella nos dijo todo el cuento, que era que veníamos de México, que veníamos de vacaciones y que se nos había perdido la bolsa o que se nos había acabado el dinero y que nos estaban por mandar dinero. Entonces que no era que teníamos que pedir limosna, no era de que dijéramos, ay, deme una limosnita, nada así, sino que era pedir prestado. Era llegar y decir, oiga señora, présteme por favor, mire, me están por mandar un giro, le juro que se lo voy a regresar, si me da su teléfono, su dirección, mire, yo soy una persona de bien, no soy una pordiosera, yo nunca hago esto, lo que pasa es que estoy en un aprieto, por favor ayúdeme. Después en Córdoba, Argentina, hicieron y vendieron tortillas mexicanas. Tiempo después, algunas de ellas recordarán entre risas que sabían horrible. A la gente le daba curiosidad eso de tortillas mexicanas, pero no les gustaban. Ellas terminaban comiéndolas para mitigar su propia hambre. También vendieron su propia marca de helados, Sweet Lupita. Eran preparados por Andrade. Gloria y Liliana diseñaron el logotipo. Por creatividad e imaginación no paraban. A continuación, en el recuento de los daños, los Yapor se debaten en un mar de dudas. El clan viaja a Argentina, donde la violencia física y psicológica se recrudece. La Navidad de 1998, Miguel Yapor y Teresita Gómez esperaron en vano la llegada de su hija Karina a Chihuahua. En septiembre les había prometido pasar ese día con ellos. Tampoco llegó en Año Nuevo. Después de enterarse en octubre de 1998 de que Karina había tenido un hijo en Madrid, los Yapor habían decidido esperar la visita de su hija en diciembre para aclarar personalmente las cosas. Por eso tardaron en actuar legalmente contra Sergio Andrade, Gloria Treviño y María Raquenel Portillo. Hicieron la denuncia de hechos hasta marzo de 1999. De haber tenido una mínima idea de la vida que Karina y sus compañeras llevaban, quizá habrían actuado antes. Pero eso lo sabrían mucho después, y su pesar sería mayor. No podían suponer que mientras esperaban a su hija, ésta se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Andrade había escogido como nuevo lugar de residencia la ciudad de Córdoba, Argentina. Lo que pasa
fue que Sergio y Gloria viajaron con mi hermana Carla y con María a México. No sabíamos todavía en qué punto estaba la situación. Cuando llegan a México, se dan cuenta de que ya el escándalo está a todo lo que... Todavía no pasaba lo de Karina, pero el escándalo ya se había desatado completamente, ¿no? Entonces Sergio tiene miedo de que los localicen en España, porque ya había habido antecedentes de que gente sabía que nosotros habíamos estado viviendo en España. Entonces Sergio considera que ya no es seguro seguir viviendo en España y viajar a Argentina. Y las personas que nos quedamos en España, después fuimos a alcanzarlo a Argentina. Y ahí estuvimos viviendo 6 meses en Córdoba. Cuentan Wendy y las hermanas de la Cuesta que Andrade escogió aquel país porque Liliana Regueiro, una de las chicas del clan, era argentina. Eso le permitía hacer movimientos de dinero o de propiedades con mayor facilidad y discreción. La casa que ocuparon en Córdoba les fue prestada por la familia de Liliana, igual que lo había hecho al salir de México rumbo a España. Cuando se mudaron a Córdoba, Sergio Andrade prometió a sus acompañantes que ahora sí, las cosas cambiarían. Casi siempre cuando cambiábamos de ambiente, de país o de casa o algo, él siempre decía, bueno, ya aquí van a acabar las cosas, vamos a hacer una familia normal, siempre nos prometía lo mismo, de que todo iba a cambiar, que él ya iba a ser una persona diferente, que no iban a haber golpes, que no iban a haber castigos, pero siempre pasaba algo igual y siempre volvía, y ya nunca había una salida. En Argentina y más tarde en Brasil, según los testimonios, Andrade no solo continuó con el abuso físico y psicológico hacia las chicas, sino que lo aumentó a extremos intolerables. También recuerdo un castigo que me puso en Brasil, en el que me tenía que aprender textualmente las definiciones de un diccionario, de la letra desde la A, me parece que hasta la D, textualmente la palabra y la definición. Pero fue suficiente para que agarrara su baqueta. Y después de que yo ya tenía el cuerpo lleno de sangre, me pegara encima. Entonces sabía yo que no tenía salida y te digo, pensé en el suicidio. Llegado el momento, Sergio Andrade hará su propio recuento de los daños. Me siento traicionado por Karina, definitivamente, me duele en el alma esa traición. Me siento traicionado por Wendy, que dice una serie de cosas que no vienen al caso, cuando solo recibió respeto, consideraciones, buen trato. Me siento traicionado por las hermanas, ¿no? Especialmente por Carola, me siento muy traicionado, porque ella sabe cómo son las cosas, ella sabe lo que ella hacía, ella sabe el tipo de persona que es en la casa, en la cocina, en la calle y en la cama. Ella lo sabe. No puede hacer creer a la gente que las cosas son de otra manera. No puede querer pasar por algo que no es o decir yo fui obligada cuando no fue así. Me siento traicionado. En el próximo recuento, Brasil es la nueva parada en la carrera de Sergio y Gloria contra su destino. Policíaco contra Gloria Trevi en Centroamérica. Los Centroamérica mantienen un cerco para evitar que Gloria Trevi y Sergio Andrade escapen de la justicia. Reciben orden para buscar a Gloria Trevi. Giró orden de aprehensión en contra de la cantante regiomontana Gloria Trevi y Sergio Andrade. Orden de arresto para Gloria Trevi y Sergio Andrade.